Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Una vez más en otra emisión de su programa Sinapsis Live, les doy la más cordial bienvenida, me da mucho gusto estar con ustedes. Yo soy Delia Álvarez, soy neuropsicóloga para quienes no me conocen. Este es Sinapsis Live, es un programa enfocado, por supuesto, a la salud mental, a la psicología y a algunos otros temas que son de su interés. Le doy también la más cordial bienvenida a mi querido amigo, colega, compañero Alejandro Peña, y además de todo, felicitarlo porque el 4 de octubre, el sábado, si no me recuerdo, creo que fue sábado, pues Domingo. fue su cumpleaños, entonces, domingo, entonces, le mandamos un abrazo a la distancia a nuestro querido Alejandro, que está aquí con nosotros, una vez más, otro viernes. ¿Cómo estás, Alex? Pues bien, bien, gracias, Delia. Muchas gracias por la felicitación y también para aquellas personas que se tomaron la molestia de mandar un mensajito. Igual, me voy a sumar a la causa de aquellos que dicen que este 2020 no se tiene que cumplir un año más porque por ahí hubo como muchos meses faltantes, pero pues bueno, agradecido por todo lo que significa este proyecto también, como siempre, con todas las ganas, aunque a veces me veo así medio hablando cetáceo, pero con todas las ganas. Y pues bueno, para aquellos que no me conocen, mi nombre es Alejandro Peña, soy psicofisiólogo clínico y pues hay que comenzar con este tema porque además es un tema que nos han estado pidiendo mucho, que nos han estado en todo el transcurso desde que comenzó toda la parte desde la cuarentena, todo el aislamiento que se dio, el cómo podíamos abordar ciertas situaciones con los niños. Digo, en los talleres tuvimos la oportunidad, junto con Jessica López, junto con esta Rosalba Rueda, eh, en los distintos talleres, en el de duelo, en los talleres de violencia, o sea, en todos teníamos como la oportunidad de hablar un poco acerca del abordaje o de las situaciones que se podían llevar con los niños, pero creo que hoy es justo el día en el que también les pedimos que nos escriban, que nos manden, pues a lo mejor muchas dudas en cuanto a este tipo de situaciones, cómo, cómo nosotros podemos hablar acerca de distintos temas con respecto bueno, a la población infantil, ¿no? Y bueno, quisiera ahí extenderlo también tanto niños como adolescentes. En muchas ocasiones, digo, sabemos que no es algo nuevo el hecho de considerar que el papel que tienen nuestros cuidadores, aquellas personas que nos ayudan en la formación, de una u otra manera influyen también en el tipo de salud mental que nosotros vamos a tener, que es una palabra que van a estar escuchando mucho precisamente el día de mañana, el día 10 de octubre, se celebra el Día Internacional de la Salud Mental. Entonces, es algo que a lo mejor nosotros vamos también pues a lo mejor a estar abordando en los siguientes programas o subir información, porque precisamente la salud mental es algo que se sigue hablando en muchos lugares, que se sigue cuestionando en otros. Creo que la labor que hacen los trabajadores de la salud y en las áreas de la salud mental es muy importante, sobre todo porque ahora, después de todas las situaciones que se han presentado, después de este confinamiento tan largo, después de estas reestructuras, después de estos cambios, digamos, a nivel económico, a nivel político, de forma global, y este peso que se tiene en los medios de comunicación que hoy nos permiten estar con ustedes, pues también va a haber algunas cosas que sean necesarias, ¿no? Que nosotros estemos abordando, que estemos cuestionando, que tengamos o que valga la pena, perdón, el mantener como este diálogo continuo, porque además aquí sería como comenzar con una pregunta y la pregunta sería, ¿quiénes de nosotros, quiénes de ustedes tuvieron la oportunidad de explicar todo el proceso que se ha llevado desde la cuarentena, todo el aislamiento, explicar todo aquello a estos pequeñines, explicarlo a los niños? ¿Por qué de pronto
tenemos que considerar que en esta situación de duelo, finalmente existe una pérdida para todos, que es esta, como esta vida cotidiana que teníamos, ¿no? Desde el ritmo de alimentación, el trabajo, o sea, todo se ha perdido. O bueno, por lo menos ha cambiado, ¿no? Aquí soné muy dramático, pero por lo menos ha cambiado. Ha modificado. Sí. Exacto. Sería como, más bien, se ha modificado, nos hemos tenido que adaptar, creo que es algo de lo que se habla mucho. Tal vez muchas personas sean ajenas al tema del manejo con los niños, porque pues puede ser que en algunos hogares no haya niños, ¿no? Y entonces pues no han tenido que enfrentarse a esta situación, ¿no? De tener que ver de qué manera le explico a mi hijo por qué ya no va a la escuela, por qué no sale a la calle, por qué ya no ve a sus amigos, por qué ya no visita a sus abuelos, por qué ya dejó de ir al parque, es un cubrebocas, ¿no? Eh, y otras situaciones que pueden ligarse no nada más a la pandemia, sino al incremento, por ejemplo, de la violencia en los hogares, ¿no? Que de hecho también está implícita bueno, las dificultades pues de pareja que luego llegan a derivar en una separación, en un rompimiento, y que no es nada más pues una situación que ocurre en la pandemia, sino estamos hablando de algo que habitualmente puede llegar a suceder. Entonces, entonces mencionar que parecen ajenos. No sé si recordarán quienes nos siguen, pues que precisamente uno de los talleres que se ofreció por parte de Neurodag MX fue el de crianza positiva, de la mano de nuestra colega Jessica López. Entonces, la crianza positiva es un concepto que si bien es cierto no es nuevo, también es cierto que muchas personas no lo conocen. Y uno de los temas que creo de relevancia es que se ve a los niños como si no tuvieran un papel activo en las decisiones que tomamos, ¿no? Hay un término que he estado escuchando mucho que se dice adultocentrismo. Es decir, que todo lo que se diseña, todo lo que se hace, todo lo que se planea está pensado para un mundo de adultos. Incluso hay quienes han cuestionado, por ejemplo, las actividades económicas que se han reabierto, los espacios que se han reincorporado, ahora con los semáforos epidemiológicos, y decían que se está pensando mucho en lo que el adulto necesita, no en lo que los niños necesitan, ¿no? Y es cierto, o sea, muchas cosas de las que nosotros vemos es con esta visión hasta cierto punto adultocentrista, ¿no? Pensando que el adulto es el que toma las decisiones. También en la crianza, en algún momento que lo hemos platicado, sucede algo más o menos así. Hay reglas que yo adulto pongo, en la casa se hace lo que yo digo, porque yo soy el papá, porque yo soy la mamá, yo soy el que dice qué te toca hacer, yo soy el que indica qué castigo, porque se sigue utilizando este tema, qué castigo o qué sanción vas a tener si no cumples con esto que yo te estoy diciendo que tienes que hacer. La escuela es importante porque yo te mando, ¿no? A la escuela. No estoy pensando en que tú le veas una importancia, ¿no? También limpia tu cuarto y de la manera que yo quiero que lo limpies, ¿no? Que la cama esté así y así. Y no te ensucies la ropa porque, pues, me gusta cómo se te ve limpia, lisita, planchadita, aunque estés incómodo con la ropa que traes, ¿no? Pero pues a mí me gusta cómo te ves, ¿no? Entonces, si bien es cierto que los niños pues sí están en desarrollo y no tienen como esta
a veces capacidad, por ejemplo, de criterio, de un juicio hasta cierto punto limitado. También es cierto que si nosotros no les damos un papel activo en las decisiones, pues eso va a tener un impacto en su desarrollo, ¿no? En el tipo de personas que van a ser. Entonces, vemos o pensamos precisamente que muchas de las temáticas, de las problemáticas que se llegan a abordar, a veces están impregnadas de ¿no? Es decir, yo no le hablo a mi hijo de la muerte porque es algo muy doloroso, es algo muy difícil de enfrentar. Yo a mi hijo no le hablo de sexualidad porque entonces para mí el hijo de pasión, ¿no? Porque pues es algo difícil, es algo complicado. Entonces, Si es que se nos fue un como poquito. siempre, sí, la red y pues bueno, inevitable tener que lidiar con estos temas de la tecnología, pequeños problemillas, pero bueno, yo antes de esta pequeña falla les estaba comentando este tema de que a veces se nos hace complicado a los adultos abordar diferentes problemáticas con los niños bajo la idea de que lo van a vivir ellos como lo vivimos nosotros, que lo van a asimilar de la misma manera en la que nosotros lo vemos y no es así. Entonces, justamente por eso es que pensamos en abordar este tema el día de hoy con ustedes, precisamente, pues para verlo como desde otro punto de vista, ¿no? Claro, de hecho, justo esto que mencionas sobre este adultocentrismo, que, bueno, yo la primera vez que lo escuché específicamente fue cuando nos visitaron de Utopía, de APIC Utopía, y me pareció bastante interesante la forma en la que explicaba precisamente cómo todas las decisiones justo y todas las cosas están tomadas básicamente, aunque se argumente, ¿no? El clásico, pues es que son niños o son criaturas o que incluso hasta ya son parte de las bromas que de pronto se pueden realizar. O sea, lo que nos explicaban era justo eso, o sea, que parte de tomar en cuenta a los niños en todo este proceso es justo no estar ocultando cosas o no estar como tratando de disfrazar cosas que a lo mejor ellos se están dando cuenta, ¿no? Entonces, es algo muy interesante porque justo básicamente lo que buscábamos con este tipo de programa, con este tema o abordando este tema, era el poder, digamos, como trabajar con algunas herramientas o facilitar también algunas cosas. Por ejemplo, esto ocurría antes, digo, yo di el contexto de la cuarentena y demás, porque justo iba enfocado el cuestionamiento hacia cuántos realmente se permitieron explicarles o se permiten explicarles qué es lo que está ocurriendo. Justo lo que tú comentabas, ¿por qué no puedo ir a la escuela? ¿Por qué no puedo salir? Pero también hay otras cosas, ¿no? Por ejemplo, si falleció el papá, la mamá, la abuelita de alguno de sus compañeritos o de su familia, hemos hablado cómo se afectan de muchas maneras a nivel de los rituales, digamos, mortuorios, cómo este proceso de duelo también ha tenido que cambiar, cómo dentro de las autoridades o las recomendaciones de las autoridades de salud, justamente está el que no se hagan pues velaciones y demás, pero realmente el hecho de no explicarle la muerte a los niños, el no explicarles las pérdidas, el no explicarles, en el caso, por ejemplo, de los divorcios, ¿no? No explicarles qué es lo que está ocurriendo, creo que ha sido una constante que se ha dado. Y a lo mejor habrá quien diga, oye, pues es que yo sí hablo directamente con mis hijos, yo todo el tiempo les digo, y creo que es aquí
justo donde empezamos como a ver la importancia y además también la diferencia, o sea, la diferencia entre poder hablar directamente con los niños, directamente de acuerdo a su nivel de conocimiento, de acuerdo a el cuidado que se les puede dar a sus emociones que aprendan. O sea, tenemos que recordar que los niños están aprendiendo y que aprenden cómo identificar sus emociones a partir de los papás, a partir de la gente que los rodea. Entonces, no es nada más de pronto decir oye, nos vamos a separar. Ah, es que se murió tu abuelita. O incluso, por mucho que sea o que parezca que es menos, como menos doloroso, sí, es que se fue al cielo. Es que se fue a un viaje muy largo. O sea, de pronto este tipo de situaciones pueden llegar a ser complicadas precisamente porque se les está dando una información velada y además, lo más importante es verificar qué es lo que piensan, qué es lo que está ocurriendo, digamos, de forma interna, cómo lo están entendiendo, cómo lo están interpretando, qué es lo que de pronto les genera y que a lo mejor si ellos en ese momento tienen la oportunidad de decir, me siento triste, me siento con miedo, me siento enojado, o sea, esto va a ser también una enseñanza para su propia vida. Porque definitivamente, o sea, nosotros, digo, seguramente a ti también, digo, por la edad que tenemos, Delia, este, o sea, nos tocó como la parte de tú, o sea, de tú como niño, o sea, ahí sí vamos a hacerle como el papá de Matilda, ¿no? De la película de Matilda, yo listo, tú tonto, no, tú chico, yo grande, tú tonto, yo listo, porque yo soy el grande, yo soy el que tiene la información, yo soy el que decide, yo soy el que, o sea, y si es una cuestión incluso hasta generacional, realmente creo que son pocos aquellos que vivieron a lo mejor con un estilo de crianza un poco más, digamos, menos autoritario, un poco más democrático. Y creo que esto también es importante porque muchas cosas sí se ha buscado que se cambien, pero sigue habiendo este velo y sigue habiendo esta, digamos, como esta pseudoprotección, cuando en realidad lo único que sucede es que en vez de proteger los sentimientos de los niños, lo que hacemos es que se enteren de todos modos de las circunstancias y que además puedan despertar muchas emociones y muchas interpretaciones que pueden llegar a ser más nocivas. O sea, esta parte donde, no sé, o sea, llega, por ejemplo, llega a haber una separación, ya que mencionabas que efectivamente, ¿no? O sea, los niveles de violencia se elevaron, pero también los niveles de divorcio. Eso es algo bastante curioso, que en esta cuarentena aumentaron los niveles de divorcio en las parejas. Entonces, es algo muy curioso porque una gran pregunta, y esto también a nivel clínico, de pronto lo hemos escuchado, es, ¿y qué le vamos a decir a nuestros hijos, no? O cómo se lo vamos a decir. Entonces, cuando hablamos sobre ser directos, o sea, la parte de ser directo con un niño, y te digo, me puedo extender de niños hasta adolescentes, va a estar determinado mucho en función también de los, digamos, como de los niveles de desarrollo cognitivo que tiene. O sea, y creo que eso, ya hemos hablado muchas veces de eso, que has explicado sobre cómo los procesos cognitivos, los procesos de interpretación, los procesos de estructura de las ideas van cambiando de acuerdo a las distintas edades. O sea, de pronto el considerar, porque también puede llegar a ser como un argumento, que le va a afectar a un bebé que tiene 2 meses la separación de los papás, o sea, puede que le afecte en cuanto a la forma en la que le enseñaron a interpretar esta ruptura, pero en su vivencia realmente, por su nivel cognitivo, va a ser algo que realmente ni siquiera va a recordar. O sea, 2 meses, incluso hasta me atrevería a decir 2 años, porque realmente los recuerdos son muy pocos. Sabemos que con el paso del tiempo, ya cuando empiezan a tener una estructura diferente, a lo mejor a los 6 años, 7 años. Entonces, sí puede haber, dependiendo también de ciertas circunstancias, un impacto
en cuanto a lo que se les explica o no se les explica. Entonces, ¿por qué? Así como luego, porque es muy contradictorio, perdón, digo, tú sabes que yo no tengo hijos, pero de pronto escucho con mis sobrinos, con mi hermana, escucho con mis otros sobrinos, ¿no? De mis primos, híjole, o con los pacientes, híjole, es que son como esponjitas, ¿no? O sea, esa es como la clásica. Son como esponjitas. El punto es que si creen que son como esponjitas los niños y que todo el tiempo están absorbiendo información del medio, de pronto es como un criterio bastante interesante, casi se me hace chistoso, el pensar que los niños no se dan cuenta, ¿no? Entonces, si los papás de pronto se encierran, y se escuchan los gritos, aunque sean así susurros, los niños se van a dar cuenta que algo no está bien. O si no escuchan estos gritillos, es probable que lleguen a estar como muy receptivos a la otra parte, ¿no? Si ven que los papás están molestos, si ven que los papás no se hablan, si ven que la forma en la que se hablan es una forma diferente a la que ellos están acostumbrados, o sea, todo eso es información que también les está llegando. Entonces, creo que en esta parte sí creo que es importante el poder decir, si está ocurriendo algo, o sea, nosotros saben que siempre les decimos hay que acudir a ayuda, o sea, no solo como para reparar daños, sino para prevenir ciertas cosas. Entonces, si llega a haber algún tipo de conflicto, lo mejor que podemos hacer es ir a una terapia de pareja. A veces hay cosas que parecen muy sencillas, pero que además de fondo traen otras. Hay otras cosas que llegan a ser mucho más complicadas y que a lo mejor este tipo de situaciones realmente puedan terminar afectando mucho más a los pequeños, a los adolescentes, porque entonces están recibiendo de una manera quizá indirecta, pero siguen recibiendo esta información hostil o esta información de conflicto. Entonces aquí también viene como una contraparte, la contraparte donde de pronto es, no, yo a mis hijos, toda la comunicación, yo les digo las cosas como son. Y en decir las cosas como son, a veces se puede caer en el no decir las cosas adecuadamente a la edad. Y eso es bien importante. Es decir, este, si en algún momento, o sea, si bien ocultar las cosas, como decíamos, el ejemplo de la muerte, el ejemplo de la separación, el ejemplo de una pérdida, el hacer como que no pasó, también es dar una mala, o sea, una información que no es veraz, que no es real. De pronto el decir las cosas de una manera directa, como si estuviera hablando con otro adulto, creo que también puede ser otro de los errores en los que digamos, como pseudocomunicación asertiva, y digo pseudo porque no es real que eso sea asertividad. Por ejemplo, el decir, nos vamos a divorciar porque tu padre tiene un amante y se va a ir a vivir con ella. O sea, de pronto esto no es la información que puede procesar el niño. No es la información que siquiera el adolescente puede procesar. Sin embargo, no, yo le digo todas las cosas directas. Algún día vas a tener sexo y entonces vas a tener que tomar estas decisiones. O sea, otra vez, ¿dónde estuvo o sea, qué información ya tenía? ¿En qué información estoy basándome? Creo que esas son cosas como que parecen muy simples, pero a veces creo que son necesarias el considerar, ¿no? En qué etapa está y el tipo de información que vamos a dar y cómo lo vamos a dar. Ah, no te... Tu micrófono. No te preocupes. Eso me estaba recordando, justo eso que estabas comentando, me recuerda a esto que de pronto he leído que dice que las personas a veces son muy directas, ¿no? O se autonombran ser muy directas. Y entonces lo viven o lo ven como si fuese esto una virtud. Pero la cuestión es de que si de pronto esa manera de decir directamente las cosas carece de empatía, entonces pues no está siendo directo, está siendo cruel, ¿no? Eso es lo que he llegado a leer. Y pues que a los niños pasa algo similar. Si dicen las cosas de manera
digámoslo así, tan directas, terminas por no ser empático con ellos. Claro. Y yo sé perfectamente que pues no tenemos que aventarnos todos teorías del desarrollo, ¿no? Pero sí debemos tener en cuenta que los niños no son adultos chiquitos, no son pequeños adultitos. Ellos no van a responder de la misma manera que nosotros lo hacemos, no lo van a vivir de la misma forma, no van a entender a veces algún concepto porque ellos están en un proceso de neurodesarrollo. O sea, existen etapas en la infancia. No es lo mismo un niño de 2 años que de 4, no es lo mismo un niño de 4 años que un niño de 7, no es lo mismo un niño de 7 que un niño de 10 o que un niño de 12. O sea, hay diferentes etapas del desarrollo y en cada una de esas etapas los niños van adquiriendo habilidades distintas. Los primeros años de vida lo que están ganando, por ejemplo, es el lenguaje, ¿no? Después la autorregulación, ya después de los 6, 7 años, están generando otro tipo de procesos, lectoescritura, razonamiento. Y todo lo que es la parte del manejo emocional no escapa de esto, ¿no? Creo que algo que nosotros no entendemos a veces es que los niños no diferencian sus emociones, no identifican claramente cuando están, por ejemplo, tristes, no diferencian con tanta claridad su tristeza de su enojo. Y a veces, por ejemplo, en los casos de depresión infantil, vamos a ver que ese malestar, esa apatía se manifiesta con irritabilidad. Y esto es porque los niños están aprendiendo apenas a conocer sus sensaciones internas. Están aprendiendo apenas a identificar o a relacionar, de hecho, qué cosas son las que les provocan malestar, qué cosas les provocan incomodidad. No lo entienden y a veces, de hecho, a ciertas edades tampoco entienden claramente las intencionalidades de los otros y tampoco tienen, por ejemplo, lo que hemos hablado en algún momento de las conductas metas. ¿Para qué hago esto? El famoso sentido de las cosas lo están desarrollando. Entonces, por eso es que aclaraba, está bien, no es necesario que conozcan todas las teorías del desarrollo, está perfecto, pues porque al final del día, pues no sé, o sea, somos papás o eres, no sé, cuidador, ¿no? Pero te digo, o sea, es entender que un niño no va a responder como un adulto. Él no vive las cosas como las vives tú. No sé si en algún momento yo ponía un ejemplo, ¿no? De una ocasión que estaba haciendo una valoración, estaba aplicando una escala de inteligencia y en esta escala se tiene que armar un patrón con unos cubos, una figura. Entonces, el niño que estaba evaluando era un pequeño de 9 años, se puede considerar que ya tiene como más desarrollo cognitivo, y entonces de pronto hace una de las figuras, la hace en tiempo y la hace bien, la dejó bien, quedó perfecta la figura. Y entonces, uno de los parámetros de calificación de la prueba es que tiene que quedar derecha, ¿no? Si la figura está horizontal, tiene que dejarla horizontal como está en la lámina, y si está, por ejemplo, diagonal, tiene que quedar diagonal, ¿no? Entonces, la hizo bien, pero la hizo en otra posición. Y entonces, pues no podía darle ya el punto hasta que quedara en la misma posición. Y le digo, ya está la figura, ya quedó, pero ahora solo pon la derecha, ¿no? Que se vea como está aquí en la lámina. Y entonces de pronto esto le generó mucho problema. A mí como adulto, de pronto fue nada más gírala, ¿no? Y seguramente si ustedes hubieran estado allí, hubieran pensado exactamente igual que yo, ¿no? Solo gírala, solo muévela tantito y ya queda. Pero no, él no entendió la solución de esa manera. Él empezó a mover pieza por pieza
y de hecho se desintegró la figura que ya había hecho, y de haber terminado la figura en un minuto, minuto y medio, terminó en 10 minutos la figura, porque tuvo que hacerlo de diferentes maneras, porque su razonamiento no fue como el nuestro. O sea, y eso lo vemos únicamente en la aplicación de una prueba, en la reproducción de un patrón visual, ¿no? Pero esto es muy similar en el día a día, en la vida cotidiana. Por ejemplo, creo que se ha hablado mucho del sentido literal y el sentido figurado, ¿no? El sentido literal es tal cual lo que me están diciendo. El sentido figurado es como darle una connotación distinta. O sea, si te dicen, está debajo de la mesa, no es está debajo de la mesa, ¿no? Es, bueno, está ahí, tal vez no en el suelo, pero no está sobre la mesa. O sea, a los niños les es difícil a veces entender esto, ¿no? O por ejemplo, el sarcasmo. Creo que la gran mayoría de adultos, adolescentes, entendemos lo que es el sarcasmo, ¿no? Algo que no estás diciendo de manera directa, o una suposición. Los niños no entienden a veces esos conceptos. Por esa razón es que a los niños se les tiene que hablar con claridad, no tanto como esta parte de ser directos con ellos. O sea, creo que es distinto. Claro. Ya decía yo que es importante tener empatía con ellos. Lo importante aquí es ser claros, ser objetivos, decirle las cosas reales, ¿no? Porque desafortunadamente se nos da mucho a los adultos decirles cosas como te va a llevar el policía, te va a regañar la señora, ya no te voy a querer, ¿no? Claro. Para un niño el hecho de que tú le pongas como sanción por algo que no está haciendo, el ya no te voy a querer, le supone un conflicto muy grande porque pues tú eres quien le provee de todo lo que necesita, tú eres su protección, tú eres su primer contacto, su lazo afectivo más inmediato, como papá, como mamá. Y de pronto hace algo y tú le dices, ya no te voy a querer, entonces prácticamente, o sea, es el temor pues de perder esa seguridad que él tiene contigo como adulto, y de pronto a veces ni siquiera es como contingente, es decir, no hay una relación entre lo que yo hice y lo que me está diciendo mi mamá. O sea, cuando nosotros ponemos reglas, por ejemplo, si ponemos alguna consecuencia, una sanción, lo que como le quieran llamar, esta tendría que ir de acuerdo a la falta, a la falla, no que tenga que ver con otra cosa. Claro. Entonces, esto es, o sea, lo pongo como así de manera muy general porque es importante entender esto que tú dices, Alex, que los niños tienen un desarrollo cognitivo muy distinto al que tiene un adulto. Ellos no van a interpretar la realidad como la interpretamos nosotros. Y la manera en la que tenemos que hablar con ellos no necesariamente es me siento contigo, porque a veces tenemos esa idea, ¿no? De que para hablar con los niños es necesariamente sentarte con ellos como te sientas con cualquier persona de tu edad, ¿no? A dialogar. Lo cierto es que los niños aprenden más de las actitudes que ven en ti, de las cosas que tú haces, que de las cosas que les dices. Y a veces para tratar con ellos temas de pérdidas, de separaciones, de muerte, de divorcios, no sé, de alguna otra cosa, de enfermedad, pues se les suele hablar como, o sea, como cosas, como con mentiras, vaya, pues, o sea, pensando en no quererlos lastimar. Claro. Y a veces mucho es porque tenemos nosotros el temor de cómo enfrentarlo, no sabemos cómo hacerlo. Pero aquí se nos olvida que los niños, sobre todo los más pequeños, aprenden a través, por ejemplo, del juego. El juego es fundamental en los niños porque es la manera en la que ellos interactúan con su mundo. Entonces, creo que sería importante tomar en cuenta que el juego podría ser nuestro recurso para poder dirigirnos a niños, ¿no? Más pequeños. Si le quiero hablar, por ejemplo, de la muerte de un familiar,
Pues puede ser a través del juego. Puede ser también incluso a través de dibujos. Si el niño ya está en edad escolar, ya más o menos está leyendo, puede ser a través de una carta. No siempre tiene que ser un diálogo directo, por lo que estamos comentando, por el nivel de desarrollo cognitivo, por el nivel de madurez que tiene el niño, por el manejo de las emociones que tiene. Entre más pequeño es un niño, le va a provocar mucho más confusión el que no le digas la información con mayor claridad y de acuerdo a su nivel de entendimiento. Claro, que esto no significa, como digo, de pronto mucha gente sí tiene como esta idea de que, híjole, porque en serio lo he escuchado en consulta, que de pronto, no sé si de pronto te dejaban llorar mucho en la, ¿cómo se llama? En la cuna, o que si de pronto o sea, como ciertas cosas que tratan de darle como una explicación más fenomenológica a las situaciones actuales. O sea, no estamos siguiéndonos como a ese tipo de teorías o de situaciones, sino más bien es entender justo, porque ahorita con el ejemplo que ponías, Delia, mencionabas, ¿no? Sobre que un niño no va a tener la respuesta de un adulto. Recordemos que incluso a veces los adultos no tienen respuestas que se esperan de adultos. O sea, muchas veces la respuesta no es como la más sobria o no es la más lógica o no es, o O sea, más ecuánime. exacto, a veces solamente es lo que se puede hacer, lo que se puede responder. Entonces, creo que es algo muy importante porque además, por ejemplo, este tipo de adjudicaciones que a veces se llegan a dar en muchos, ¿no? No te lo dije para no herirte. O sea, no me estoy haciendo cargo de mi decisión, sino te la estoy transfiriendo. O sea, yo no te dije no porque no pudiera, sino porque como no era lo suficientemente o no te veía lo suficientemente fuerte, entonces por eso te lo oculté. O sea, eso es lo que viene detrás. Es que yo no me separé o yo no me separaba por ustedes. O sea, eso también. O sea, en vez de decir, ¿sabes qué? Lo que pasa es que igual no me sentía con la suficiente fortaleza, con los elementos psicológicos, económicos, emocionales para poder tomar una partida, bueno, para poder tomar esta decisión. Lo que estoy haciendo es transfiriéndolo a otros. Estoy diciendo, no me separé por ustedes. O sea, es como ustedes tienen la culpa sin decirlo de esa manera. Entonces, muchos de estos mensajes que se envían a los niños, a los adolescentes, también pueden generar una gran afectación tanto a la forma en la que se conciben, como muchas veces a las adjudicaciones que se pueden dar también. O sea, si yo creo que entonces mi mamá nunca fue feliz porque todo el tiempo quiso, o sea, todo el tiempo por mí se sacrificó estando al lado de mi padre, pues entonces voy a cargar con algo impresionante. Entonces creo que es muy importante justo escoger también las palabras, que es parte de, digamos, como de estas recomendaciones, es elegir bien las palabras, porque estas van a depender de la edad, de la etapa del desarrollo y también de las propias necesidades y de la propia identificación de situaciones personales que va teniendo el niño. Otra cosa importante es, por ejemplo, que nos dejemos guiar por los niños. Esto muchas veces llega a costar trabajo porque usualmente cuando somos niños nos guiamos, justo como decías, ¿no? En este adultocentrismo, nos guiamos al ritmo de los adultos. Entonces, nos sirven de pronto la misma cantidad que un adulto y te lo tienes que comer o tienes que apurarte a comer en el mismo tiempo que el adulto, o sea, adultos papás o la gente de crianza. Y eso es algo bien curioso porque a veces con las cosas más pequeñas llegamos a ver cómo de verdad está, o sea, como que entre más pasa el tiempo, menos espacios hay para niños. Alguna vez ya habíamos hablado tú y yo de esto, no en el programa, pero sí de forma personal, ¿no? Donde de pronto, incluso en ya de pronto en las bodas, ¿no? O sea, ya como que las bodas donde a veces había niños jugando, o sea, ya no se dan tanto porque ahora ya es como parte de esta etiqueta de no niños, ¿no? Ya como en esta
como en esta línea híjole, no, es que van a hacer relajo, es que van a hacer escándalo, o sea, van a hacer lo que un niño sabe hacer, o sea, realmente ser niño, explorar, jugar. Sin embargo, o sea, por ejemplo, en el caso, ¿no? Que empieza, y esto sería todo un tema, de verdad, creo que sería todo un programa, porque ahora, por ejemplo, para aquellas mamás, papás que tienen niños, bueno, antes de la pandemia se habían empezado a poner en función las matinés, que eran la primer matiné como a las 11 12 del día, que eran para que tú pudieras ir si tenías un niño pequeño, si tenías bebé, el volumen era menos alto y entonces tú podías ver la película, pero además solo dejaban entrar a cierta cantidad de personas para que no hubiera como esta molestia. O sea, solo si llevabas bebé te dejaban entrar a la función de papás con bebés. Entonces, de pronto parece muy inclusivo, pero creo que es al contrario, creo que parece más esta segregación sobre lo, como lo terrible que puede llegar a ser el tener que convivir con un niño, ¿no? Así, este, como, híjole, es que son escandalosos, es que no obedecen, es que, o sea, toda una serie de argumentos que pueden llegar a tener. Digo, yo he escuchado más de uno para aquellos que tampoco tienen hijos, pero que comparten como ideas bastante extremas con respecto a los niños. Entonces, creo que es algo muy interesante porque de pronto es así como contestar mal, contestar no empático. Sabemos que hay etapas donde los niños preguntan porque es otra forma de exploración, ya que pues están desarrollando estas otras habilidades y de pronto las respuestas son, ya, ya cállate, ¿no? Ya, o sea, con esta intolerancia. Entonces, creo que es algo muy importante el saber que las cosas, o sea, cuando estamos con un niño, aunque nosotros podamos hacer las cosas bien rápido y a la primera, o al menos eso creemos, tenemos que esperar a que el niño identifique, comience a trabajar, que todo sea a su tiempo, que tome seguridad, que se vaya entrenando. Y creo que es algo muy importante porque creo que solo nosotros ahora, después de estudiar lo que hemos estudiado, creo que tenemos como un poco más claro esto, pero eso tampoco garantiza que lo llevemos a la práctica en un 100%. Entonces, cuando nosotros hablamos de las situaciones que otros papás viven, que a lo mejor no, o sea, llegan cansados del trabajo, digo, nosotros también trabajamos, pero llegan cansados del trabajo y además tener que dedicarle tiempo a jugar, además tenerle que dedicar, o sea, realmente esto de pronto parece que se vuelve como más engorroso, que se vuelve algo pesado. Pero aquí lo importante es tener como te digo, yo creo que diste la palabra clave, que es empatía, y dejarte de pronto hasta guiar por el niño, que ahorita que tú decías de tu evaluación, yo creo que eso es algo que tienes ya muy entrenado, que es dejarte guiar por el ritmo del niño. O sea, si el niño ocupa ciertas palabras, el niño va a ocupar ciertas expresiones, el niño se va a referir a ciertas cosas y es dejarte guiar un poco por esto, porque al final te está brindando información. Y creo que, pues de alguna manera la diferencia es que, bueno, tú estás explorando para hacer pruebas, pero si nosotros nos pasamos al otro lado y como personas que participan en la crianza, como papás, como tíos, como abuelitos, este, permitimos esto, empezamos a ver sobre esta guía, o sea, el tipo de preguntas que hace, que exponga las preocupaciones que tiene, que nos diga si le molesta, o sea, qué es lo que le molesta, pues de alguna manera también va a ser importante. Y otra cosa es también el estimular que en vez de decirle como el típico, no te sientas así, el estimular para que el niño sienta, identifique, nombre y pueda tener la libertad de decir lo que siente sin la necesidad de tener que acallarlo, porque esto también lo he escuchado, ¿no? Sobre todo en mamás. También lo he escuchado en papás, pero más en mamás. Es que no me digas que te sientes así porque yo me siento terrible. Y de verdad, los niveles que puede llegar a tener
niña, ¿no? Un niño para proteger a su familia son impresionantes, de verdad. O sea, hay casos de abusos sexuales donde con tal de proteger de que no haya un daño a la mamá, un daño a la familia, a los hermanos, se tolera durante muchos años un abuso sexual o abusos físicos. Entonces, tampoco podemos demeritar el esfuerzo que está haciendo el niño para tratar de identificar y de expresar qué es lo que siente. O a utilizar, por ejemplo, burlas o tratar de demeritar aquello que se siente, sino más bien es validarlo y a lo mejor es como identificar, o sea, sé que tú te sientes e interpretaste esto de esta manera, ¿es correcto? A lo mejor esa no era la intención y eso será, bueno, motivo de otro, como digamos hasta de otro programa, pero el punto es este, o sea, y esta parte de validar lo que siente no significa que puedo decir todo totalmente sin filtro, o sea, significa que te tenga a ti la confianza o que les tenga la confianza a las personas que participan en su crianza para poder expresar eso, para poder decirlo, para poder, si se siente inseguro de ir a la escuela, que digas que no quiero ir a la escuela, tengo miedo de ir a la escuela, y creo que eso hace una enorme diferencia. Pero bueno, ya agarré demasiada palabra, Delia, por favor. No, está perfecto. Es que de hecho estaba pensando en esto que comentas de validar las emociones de los niños, validar lo que sienten. Y además de validarlos es normalizarlos para ellos. Es totalmente válido que llores, totalmente válido que te sientas triste, totalmente válido que estés enojado, que quieras gritar, ¿no? Que tengas miedo, ¿no? Pero además, que sepas que no eres el único al que le pasa y que no le pasa nada más a los niños, que tú como adulto también tienes miedo, que tú como adulto también te pones triste. Es validar y normalizar las emociones. Claro. Eso es bien importante. Yo creo aquí que sí es bien importante que como padres, primero te pongas a pensar, ¿qué tipo de adulto quieres que sea tu hijo? Porque es bien fácil pensar de inmediato, ¿no? ¿Qué es lo que yo quiero como papá? Pues que no me ensucie el sillón, Que me obedezca. que me obedezca, que haga la tarea, que me deje trabajar, que no llore, ¿no? Eso es lo que quiero de manera inmediata. El tema es, ¿qué quiero a futuro para él? ¿Qué tipo de adulto quiero que sea? Creo que hay que recordar que los primeros años de vida es cuando se forma la personalidad, cuando se van desarrollando los diferentes rasgos. Claro. La personalidad, pues al final es una combinación de, de diferentes factores, o sea, las relaciones interpersonales, el autoconocimiento, la percepción de los otros, la autopercepción, nuestras reacciones, nuestras maneras de enfrentar los conflictos, de lidiar con la frustración, la estructura familiar, las expectativas. La personalidad es un cúmulo de situaciones muy complejas, ¿no? Donde están implicadas la esfera también biológica, ¿no? La esfera biológica, la esfera social, eh, cognitiva, los pensamientos, las ideas que se desarrollan, incluso hasta la vida espiritual, ¿no? De la que tú en algún momento has hablado. Y todo esto se va formando en los primeros años de vida. De hecho, la personalidad no está todavía bien configurada, por ejemplo, en los adolescentes que están en una edad temprana, ¿no? Se empieza ya a consolidar la personalidad pues después de los 14, 15 años, ¿no? Y hasta después, hasta la etapa adulta, pues ya está, digamos, la personalidad conformada, ¿no? Entonces, creo que sí es bien importante que lo tomemos en cuenta porque ya lo hemos mencionado cuando hemos hablado de las heridas de la infancia. Esto que tú mencionabas, ¿no? De pronto culpabilizar
a los niños de las cosas, pues los hace sentir, tener una autopercepción negativa de ellos mismos, ponerse etiquetas negativas. O de hecho muchas veces en la crianza se tiende a cometer ese tipo de errores, de descalificar al niño por las cosas que hace. Y entonces, eres el niño que se porta mal, eres el niño grosero, eres el niño mentiroso, eres el niño malo. Entonces, esto se lo llevan a su vida futura, a sus inseguridades. Y eso es lo que al final van a reflejar cuando se relacionen con otras personas. Entonces, yo ya lo he mencionado, ¿no? Cuando pienses que los mecanismos o las formas, pues, por ejemplo, los correctivos, ¿no? Cuando pienses que los correctivos, por ejemplo, que son violentos, no, que pienses que no provocan ningún daño, ningún problema, pues nada más voltea a ver cuáles son tus miedos, voltea a ver cuáles son las cosas que te cuesta trabajo consolidar, las cosas que te cuesta trabajo, a las cosas a las que te cuesta trabajo acceder. Y entonces vas a encontrarte con que, pues, me cuesta mucho trabajo romper una dependencia emocional, me da mucho miedo que me abandonen, me afecta mucho la crítica, no me siento seguro de poder lograr algo, no me siento capaz, me doy por vencido a la primera, me cuesta mucho trabajo lidiar con la frustración. Y estas formas en las que nosotros respondemos, sé que no es como determinante, pues, pero sí tiene un gran peso el cómo lidiaste con esas situaciones en la infancia. Y esas formas de lidiar con esas situaciones en la infancia no dependieron de ti, nada más. Dependieron de las personas que en su momento estuvieron contigo cuando hubo que manejarlo. Y entonces, ¿qué va a pasar si, por ejemplo, tus papás no se llevaban bien, ¿no? Por X razón, hubo dificultades, hubo violencia, lo que tú quieras, se separan, pero en lugar de ser claros contigo, de hablarte con la verdad, de decirte las cosas de manera objetiva, de tratar de ser empáticos contigo, incluso hasta te ocultaron las cosas, ¿no? Sí. Tu papá se fue a su, no sé, a su Se fue a pueblo, trabajar, ¿no? se fue a trabajar, ya no, no sabemos cuándo va a regresar, se fue de vacaciones, entonces no te están dando los recursos, no te están dando las herramientas para que tú puedas enfrentar una situación similar en un futuro. Y entonces allí viene, por ejemplo, la famosa herida, que se conoce como abandono, ¿no? Si a ti no te Claro. dijeron claramente cuál era la situación, pues entonces tú vas a vivir temiendo que las personas se te vayan. No, y Y creyendo, eso puede provocar, perdón, creyendo ¿no? que te abandonaron o que se fueron porque tú hiciste algo. Perdón, te interrumpí. De hecho, es que en eso tienes mucha razón. O sea, lo cierto es que los niños tienden también a sentirse culpables por las cosas que hacen los adultos. Y si tú no les aclaras que no tiene que ver con ellos, pues lo van a seguir pensando. O sea, sí podemos responsabilizar a nuestros hijos de cosas, pero hay que ver qué tipo de cosas, ¿no? Es decir, pensando en este tema de las clases en línea, ¿no? ¿Qué pasa si tu papá, ¿no? Tienes que trabajar, ¿no? Y entonces el niño pues, se distrae, no manda los trabajos y todo, pero tú no estás ahí para supervisarlo. Claro. Entonces, lo que tienden a hacer los papás es, él fue, él es flojo, él se duerme, él no cumple, ¿no? Cuando los niños al final no tienen esta capacidad de autogestión, aunque quieran hacer las cosas, los niños requieren supervisión y los únicos que podemos dárselas somos los adultos. Pero ahí viene otra situación, por problemas de organización familiar también se tiende a cargarle responsabilidades a los niños que no les corresponden.
¿Cuántos niños se hacen cargo de los hermanos pequeños, por ejemplo? Claro. Claro. Y por ejemplo, aquí te digo, una de las cosas más importantes dentro de cómo, digamos, cómo poder abordar este tipo de situaciones. O sea, creo que de la literatura que alcancé a revisar, una de las principales recomendaciones justo está enfocada en no intentar proteger a los niños, o sea, incluso así con unas comillas enormes, porque si no lo que estamos favoreciendo es ocultar las emociones, entre ellas puede ser la tristeza, o también el hecho de hacer que lleguen a ocultar su propio dolor, creyendo que sentir tristeza es malo o que sentir coraje es malo. O sea, debemos recordar que las emociones tienen una función de supervivencia para nosotros. Por ejemplo, en el caso de de las personas, ya sea que se fueron o las personas que fallecieron, una de las recomendaciones es tratar de no suavizar, más bien no tratar de suavizar las palabras. O sea, evitar frases como de, ah, es que falleció, se nos fue, lo perdimos. O sea, porque justo en este Se grado, pasó a mejor vida. sí, o sea, en este grado de literalidad que tienen los niños, realmente entienden la palabra tal cual, o sea, se nos fue a dónde se fue. Y entonces eso le va a generar ansiedad, le va a asustar y lo va a confundir. O también a la inversa, algunas otras cosas como hacerles creer que la persona que murió va a volver o que la muerte no es permanente, hablando estrictamente en el caso de la muerte. Pero, por ejemplo, en el caso de las separaciones, el hecho de darles como la esperanza de que algún día los papás van a volver a estar juntos o que algún día, o sea, este tipo de dobles mensajes pueden llegar a ser tan dolorosos porque no son claros. Entonces, sí, bueno, o sea, ¿qué va a pasar cuando el niño esté esperando a que el papá regrese? Porque nunca se le dijo, pues que los había abandonado a lo mejor en algún momento de su vida. Este, y entonces cuando se dé cuenta que por más que esté esperando, o sea, nada más hay que formularnos que va a pasar años de su vida esperando a que una persona regrese cuando no va a ser así. Entonces, de pronto parece, o sea, parecería que es cruel el decir, pues bueno, tu papá se fue y bueno, ¿no? O sea, es como que vendría y bueno, ¿y qué más digo, no? Se fue y qué. No tienes que decirle se fue, nos abandonó, te dejó, o sea, tampoco es tener esta falta de empatía, pero no decir se fue y él piensa en ti, te di, o sea, tampoco. O sea, que de pronto esto también o sea, lo he escuchado mucho como es que no quiero que mis hijos sufran y entonces, si me preguntan, su papá siempre ha sido un papá ejemplar, aunque en realidad haya discusiones, que nunca dé la pensión, que siempre haya conflictos, que siempre haya mentadas, lo que tú quieras, este, muchas veces eso genera una versión totalmente contradictoria, porque además el papá que se queda con los hijos usualmente es el papá que se vuelve el malo. Y se vuelve el malo porque es quien pone límites, es quien te dice, oye, esfuérzate más, oye, no hiciste la tarea. O sea, entonces, pues es mucho más fácil encomendarte a una persona casi deidificada que nunca te ha tratado mal, pero porque nunca ha estado en tu crianza o nunca ha estado en tu vida. Entonces creo que también eso es muy importante, ¿no? Al final, si, como tú decías, no hay que verlo a corto plazo, sino a largo plazo, al final el darte cuenta que por más que yo deseaba que mi papá viniera, nunca vino, nunca regresó, o sea, ese vacío se podría sí evitar hablando de una forma mucho más directa, mucho más empática, sin tener que estar ocultando cosas. Entonces, y parece que es algo como, digamos, como de, ah, es que se dice muy sencillo, ¿no? O sea, sé que no es sencillo porque muchas veces, bueno, en clínica lo hemos visto, ¿no? A veces es necesario
hablar con el papá, o sea, que hablemos nosotros como terapeutas con los papás, con el papá o con la mamá, con los abuelos, tíos, etcétera, para que entonces ellos puedan identificar qué decir o cómo decir, o que incluso hasta puedan hacer casi ensayos de cómo se les diría, porque al final, bueno, como bien dice, ¿no? No hay una escuela que te enseñe a ser padre más que pues, de pronto a veces serlo, ¿no? Digo, las escuelas para padre que hacen la psicología, pues están muy basadas en aspectos teóricos, pero este tipo de situaciones a las que se van enfrentando, a veces, pues también es como muy errática, porque hay padres que se enfrentan a situaciones así y hay padres que nunca se enfrentan a una situación así, entonces no es algo que se pueda generalizar. Pero creo que lo más importante tiene que ver con esto. La empatía, insisto, ya la mencionamos mucho, pero pues hasta el cansancio. Empatía, el hablar directamente sin ser insensibles con ellos y además tratar de no ocultar o proteger cosas. Ahora, eso tampoco significa que, o sea, dentro de esta empatía y sensibilidad, tampoco significa que se les va a decir ya se murió y ya, ¿no? O sea, o ya se fue y nos dejó y nos abandonó y ya, sino el tratar de ir poco a poco las veces que sean necesarias. O sea, imagínense que es como si nos fueran a enseñar a escribir, o sea, necesitamos hacer ejercicios desde, o sea, ubiquen ustedes alguna etapa cuando eran chiquitos, ¿no? Hacer todos los ejercicios de caligrafía, hacer los circulitos, andar ahí con el papel crepé haciendo bolitas para ir desarrollando todo esto. Las emociones tienen exactamente la misma ruta y eso es también muy importante, o sea, las emociones no es algo con lo que naces e inmediatamente ya es, o sea, llegas a una edad y se te baja la actualización de emociones de adolescente, o sea, no es así, sino se van entrenando con el paso del tiempo. Entonces, el hecho de que se pueda ir entrenando con estas situaciones, el ir preguntando, oye, ¿y cómo te sientes al respecto? ¿Te acuerdas que hablamos sobre tal situación? Quiero saber tú qué es lo que piensas ahora. A lo mejor ya pasaron 6 meses, ya pasó un año. Este, ¿Qué piensas tú? ¿Cómo te sientes? O sea, ir validando todo esto, ya que, pues precisamente mañana es el Día Mundial de la Salud Mental, les puedo asegurar que esta situación y estas medidas en muchas ocasiones podrían haber servido como una prevención para muchos aspectos que están relacionados con la salud mental. El tan solo poder ubicar qué es lo que siento, que primero que estoy sintiendo algo, segundo, el poder ubicar qué es, poderlo nombrar y después poder pensar cómo actuar al respecto, es algo que se entrena. Y si no se entrena de chiquitos, se va a entrenar de grandes. Así son las intervenciones. O sea, vamos a tener que irnos enfrentando de grandes, pero de grandes ya hay autocríticas, de grandes ya hay muchos temores, de grandes ya hubo muchas consecuencias. Entonces, pues bueno, ahí está la decisión, si se hace de pequeñitos o si se hace de adultos, va a costar más trabajo y en muchas ocasiones ya este trabajo se vuelve mucho más pesado, precisamente, como decía, por las consecuencias que tuvo, ¿no? Él no pude identificar qué era lo que sentía, era una constante en mis relaciones, una constante en mi trabajo. O sea, esto se arrastra, se lleva a lo largo de nuestras vidas, al igual que aprender a escribir, ¿no? Igual que aprender a leer, o sea, lo que aprendimos de pequeñitos, lo vamos a ir llevando y lo vamos a ir perfeccionando con el paso del tiempo. O a lo mejor es como el equivalente a que nos hubieran dicho que el símbolo de la O en realidad significa otra cosa, pues a lo mejor vamos a tratar de interpretarlo de la manera en la que nos enseñaron y resulta que allá afuera todos dicen, pues esa es una O, pero no nos la enseñaron así, así pasa con las emociones. Entonces creo que es muy importante ver justamente los niveles de prevención en los que nosotros podemos llegar justo en el área de la salud mental, solo por algo que realmente está en nuestras manos, y sí está en nuestras manos como adultos que estamos cercanos a niños, insisto yo, si no son hijos, sobrinos, o sea, siempre podemos participar de una u otra manera en poner algún tipo de ejemplo que pueda resultar positivo.
Entonces, Delia. Pues como ya prácticamente cerrando, hace un momento mencionaba que tenemos que plantearnos qué tipo de adultos vamos a querer en un futuro, ¿no? ¿Cómo queremos que nuestros hijos vivan su vida adulta? Y, y creo que es importante pensar en el término de funcionalidad. ¿Qué es ser funcional? Ser funcional pues tiene mucho que ver con capacidades, ¿no? Capacidades con, eh, pues, ¿cómo se llama? Autosostén, no, que seas Autosustentables. autosuficiente, la Ok, palabra, la autosuficiencia, la independencia, la autonomía, la capacidad de tomar decisiones con base en tus propias ideas, el poder hacer elecciones que vayan de acuerdo a tus intereses, el poder plantearte metas, el poder hacer lo necesario para conseguir esas metas, la inteligencia emocional de la que en algún momento se ha hablado, el tipo de relaciones que tienes, ¿no? Que esas relaciones que tengas, pues tal vez no sean perfectas, pero que tampoco sean dolorosas, que es una persona que viva sin ser una carga para otros, ¿no? Y una carga en muchos sentidos. Puede ser una carga tanto económica, ¿sí? Pero también una carga emocional. claro. Entonces, yo creo que el criterio o la idea de adulto funcional puede ser muy cambiante, por supuesto. Y aparte habría que agregarle como los factores socioculturales. Pero muy seguramente tenemos nosotros una idea de lo que tendría que ser el adulto no ideal, pero sí el adulto que esperamos, ¿no? Entonces, yo creo que nosotros estamos pensando ahorita en nuestra vida, los que somos papás, en un futuro, por ejemplo, no es nuestra meta que nuestros hijos sean, por ejemplo, consumidores de sustancias, ¿no? Que sean personas que tengan que estar constantemente en internamientos. Probablemente tampoco queremos que sean personas, pues, que no, que no puedan durar más de un mes en un empleo. Tal vez tampoco estamos pensando que sean chicos que cambien de carrera cada semestre, ¿no? Entonces, a eso me refiero con configurar desde la etapa de la infancia, desde la niñez, el cómo nosotros pensamos o queremos que va a ser ese adulto, bueno, ese hijo, pues, cuando sea un adulto. Y no nada más pensar a futuro, ¿no? Sino también en su bienestar más inmediato. Yo no sé, o sea, dudo mucho que haya papás a los que les guste ver que sus hijos son constantemente acosados en la escuela, ¿no? O que sean chicos con bajo rendimiento académico, o que sean chicos que no logren tener amigos, o que sean chicos que no sean constantes en alguna actividad. Dudo mucho que a nosotros como papás esas condiciones nos satisfagan. Entonces, sí es pensar en el adulto que quieres, pero también pensar en el niño que tienes en casa y cómo quieres que ese niño viva. Y sí me atrevo a decir que a la gran mayoría de los que somos papás no nos gusta ver a nuestros hijos pasando un mal rato, ¿no? Pero creo que sí es importante volver a ver lo que nosotros estamos haciendo para que eso sea así y ver qué podemos hacer al respecto. Creo que en gran medida por eso fue que decidimos tocar este tema. Evidentemente nosotros no vamos a evitar los conflictos, pues, o sea, si de pronto se tiene que dar una separación, pues se van a dar ya, porque también no podemos caer en el error de, pues voy a tolerar una relación infeliz, violenta, injusta, ¿no? Por mis hijos, como ya lo hemos dicho, la máxima. Y tampoco voy a evitar las pérdidas, no voy a evitar que las personas se enfermen, no voy a evitar enfermarme yo, no voy a evitar
alguna persona, algún familiar fallezca. No está en mis manos evitarlo, pero sí debo ser muy consciente que es algo que tengo que enfrentar de una manera lo más adecuada posible con los niños. Pues sí, bueno, pues creo que es un tema que abre muchas, también como muchas brechas, como muchas, digamos, como muchos puntos a reflexión, porque entonces, pues sí, ¿no? Finalmente, el, el peso que recae sobre las personas que llegamos a estar al cuidado de otra persona, de otro ser humano, sobre todo cuando está en formación, creo que es muy importante. Y al final, muchas de estas decisiones llegan a ser, también, yo le diría un poco extrañas, ¿no? Porque de pronto esta situación de no separación con tal de no hacer daño, muchas veces el aferrarse a una idea que tiene que ver más con otras cosas que con el beneficio a terceros o el beneficio propio, genera mucho más daños a la larga. Entonces, creo que es importante justo esto que mencionas, el tenerla, o sea, así como muy bien la idea. Y yo hasta pensaría no solo en el tipo de adulto que quieres tener, ¿no? Sino en el tipo de adulto que con el paso del tiempo quiera formarse, pero con las bases que va a aprender en casa, que va a aprender, digo, no solamente en casa, sino nos formamos de muchas formas, de muchas áreas, perdón. Nos formamos en la escuela, nos formamos con los abuelitos, nos formamos con los amigos. Y entonces creo que es algo muy interesante porque al final si dentro de la parte en la que nosotros estamos favoreciendo esta formación, ya sea como terapeutas, ya sea como familiares, ya sea como gente externa, pero si podemos dar o sea, como un ejemplo, una lección, un momento de escucha, o sea, creo que al final, este, a lo mejor yo no me doy cuenta, ¿no? O sea, yo no me doy cuenta con mis sobrinos porque no convivo tanto con ellos, pero a lo mejor ese papel que yo jugué con el hijo de alguien más, con el niño de alguien más, al escucharle, puede ser el mismo papel que necesite mi familia. Y no solamente es pensar entonces como en esta versión bueno, pues, como no es mi familia, no me interesa, sino más bien pensando y apostando, aunque suene muy, muy raro y utópico, pero apostando a que finalmente son estas nuevas generaciones el futuro de muchas cosas. Entonces, si se logra desarrollar un ser humano empático, un ser humano que logre y que le interese el bienestar de los demás, el propio, que tenga salud mental, que sea capaz de identificar lo que siente, que sea capaz de comunicarlo. O sea, de verdad eso ya es una enorme ventaja porque efectivamente hay mucha gente, sé que seguramente como muchos de ustedes que nos están viendo, está tratando de aprender algo y está tratando de entender una parte diferente de este complicado universo que tiene que ver con la parte de la psicología, de la personalidad, de la salud mental. Entonces creo que eso es una de las cosas más importantes, que logremos aprender, así como aprendemos también con todas las preguntas que nos han estado haciendo, con todos los mensajes que nos mandan, siempre es es un enorme aprendizaje. De verdad, sigan obligándonos de verdad con sus preguntas, con sus comentarios, a estudiar, a aprender más, a poder mantenernos en esta forma de compartir, porque creo que es la mejor manera en la que nosotros podemos aportar y también trabajar en nuestra propia salud mental. Es correcto, Alex, y pues voy a decir algo que no sé qué piensen los demás en casa, pero el tipo de sociedad que queremos depende del tipo de personas que formamos. Y en este sentido, yo sé que hay muchas situaciones en las familias, en el modelo tradicional y todo, pero al final las infancias tendrían que ser de nuestro interés.
Por ahí he escuchado yo cuido a mi hijo y cuido del tuyo, ¿no? Y de esa manera, pues, se logra como una red de protección y apoyo a los niños. Entonces, yo creo que eso tendría que ser algo importante en cualquier sociedad. O sea, que si no son los papás los que están, o sea, los que tengan la posibilidad de formar a un buen ser humano, porque carezcan de recursos personales, económicos, del tipo que quieras, que existan otros mecanismos por los cuales la sociedad logre encargarse de esos niños, de alguna manera, porque representan el cómo va a ser esa sociedad. Es el reflejo, pues, del tipo de niños que estamos formando, ¿no? Entonces, los niños son, me atrevo a decirlo, no porque vayas y te vayas a encargar de mantener a los niños, ¿no? Pero sí creo que los niños son responsabilidad de todos, básicamente. Pues bueno, pues hemos llegado a esta recta final, a este programa, que pues lo hacemos con todo gusto y con mucho cariño. La verdad que ustedes también, bueno, quiero decir que estamos muy agradecidos ya que ustedes hacen posible esto. Sigan mandándonos mensajes, sigan recomendando nuestro programa. Recuerden, @NeurodacMX, nos pueden escribir. Si tienen algunas sugerencias también para algunos programas, con todo gusto nosotros recibimos estas sugerencias. Y pues bueno, tendremos que vernos en punto de las 8 de la noche la siguiente semana en este programa Sinapsis Live. Que tengan un excelente fin de semana. Feliz Día Internacional de la Salud Mental. Un abrazo para todos, un beso enorme, muchas gracias por estarnos escuchando, por haber llegado a la recta final y pues nos vemos el siguiente viernes. Cuídense mucho. Adiós, Alex, que estés Hasta bien. luego, Delia.